Hola a todas, hola a todos. Hasta ahora hemos estudiado cuerpos que se mueven en el espacio en una, dos o tres dimensiones a aceleración constante. A partir de la cinemática hemos encontrado una ecuación de movimiento que nos permite predecir dónde va a estar el cuerpo en un tiempo t determinado a partir de ciertas condiciones iniciales. Que la aceleración sea constante en este análisis de cinemática significa que las fuerzas sobre el cuerpo son constantes. Eso es lo que nos dijo la dinámica. Este es un caso particular de muchos casos que pueden existir. Por lo tanto, necesitamos una herramienta que nos permita estudiar cuerpos que se mueven a aceleraciones que no necesariamente son constantes. Y para eso lo que vamos a desarrollar son las herramientas relacionadas con el trabajo y la energía. Hablamos de trabajo cuando realizamos algún esfuerzo físico o mental. Sin embargo, desde una mirada física, el trabajo tiene una definición un poco más precisa referida a la acción de una fuerza constante o variable sobre un cuerpo que origina el desplazamiento de éste en una dirección determinada. Definamos entonces el trabajo desde una perspectiva ya físico-matemática. Vamos a partir con un caso simple que es con fuerza constante y en una dimensión, y después lo vamos a generalizar. Entonces supongamos que tenemos un cuerpo que se está moviendo en la dirección X de un sistema de referencia que nosotros planteamos y que parte en una posición inicial X sub 0. Dibujamos el vector entonces posición X sub 0. Supongamos que sobre el cuerpo se aplica una fuerza que está también en la dirección X en el sentido positivo y que esta fuerza produce el desplazamiento del cuerpo a una nueva posición que vamos a llamar posición X sub 1 y también vamos a dibujar su vector. Podemos encontrar el desplazamiento de este cuerpo como la resta de estos dos vectores X sub 1 y X sub 2 y es este que estoy dibujando acá. Este desplazamiento es originado por la fuerza F aplicada sobre el cuerpo y definimos el trabajo realizado por la fuerza F como el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento realizado por el cuerpo. La unidad del trabajo es el Joule y corresponde a la multiplicación de la unidad de fuerza, Newton, por la unidad de distancia, metro. Este caso corresponde a un caso particular simple en que la fuerza es paralela al desplazamiento. La fuerza que realiza el trabajo es paralela al desplazamiento del cuerpo. Entonces lo que haremos ahora será avanzar un poquito más y vamos a agregar una dimensión a la fuerza que estamos aplicando sobre el cuerpo. Es decir, ahora vamos a tener un cuerpo que sigue moviéndose en una dimensión, pero con una fuerza aplicada que está en dos dimensiones. Entonces tenemos este cuerpo aquí ubicado en nuestro sistema de referencia, su posición inicial. Aplicamos una fuerza que forma un ángulo beta con la horizontal. Y producto de esta fuerza, el cuerpo alcanza una nueva posición que va a ser la posición X1. Seguramente sobre este cuerpo actúa otra fuerza que es la que lo lleva a moverse solamente en X, pero nosotros vamos a estudiar el trabajo que realiza la fuerza F sobre el cuerpo. Entonces, descomponiendo la fuerza F en sus componentes X e Y, teniendo en cuenta que tenemos aquí un ángulo beta, vamos a obtener que f en x va a ser igual al módulo de f por el coseno de beta en x tongo y f sub i va a ser igual al módulo de f por el seno de beta en y tongo. Siendo el desplazamiento del cuerpo delta x, este que estamos dibujando acá, tenemos que la fuerza sub x va a ser paralela al desplazamiento mientras la fuerza sub i va a ser perpendicular al desplazamiento. Esto quiere decir que quien origina el desplazamiento en x va a ser la fuerza sub x. Por lo tanto, quien realiza trabajo sobre el cuerpo es la fuerza X y lo escribimos de la siguiente forma. Acá podemos ir reordenando factores y vamos a llegar a que lo que acabamos de escribir corresponde al producto punto o producto escalar entre la fuerza F, el vector, punto el desplazamiento delta x, también como vector, lo que nos da como resultado un escalar que sería el trabajo. Como dijimos anteriormente, este trabajo W igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento corresponde al trabajo que realiza esta fuerza sobre el cuerpo.
Ahora, para quienes no recuerdan mucho el producto escalar, recordemos que si tenemos dos vectores A y B que forman un ángulo θ entre ellos o beta entre ellos, el producto punto va a ser el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Y acabo de notar que acá esto está pésimamente escrito, estos de acá son módulos, o si no, esto no tiene ningún sentido. Hasta ahora hemos visto que si tenemos un cuerpo que se está desplazando en el espacio, las componentes de las fuerzas aplicadas sobre este cuerpo, que sean paralelas al desplazamiento, van a estar realizando un trabajo sobre el cuerpo. Pensemos, por ejemplo, en el trabajo que ejerce la Tierra sobre esta pelota cuando la dejamos caer en caída libre. Si yo tomo esta pelota y la suelto, la Tierra ejerce una fuerza hacia abajo, mientras que el desplazamiento de la pelota también es hacia abajo. Son dos vectores que son paralelos y en el mismo sentido. ¿Qué pasa ahora con el trabajo que ejerce la Tierra sobre este cuerpo si yo lanzo la pelota hacia arriba? En el camino de abajo a arriba, el desplazamiento va hacia arriba, mientras la fuerza sigue siendo hacia abajo. ¿Cómo es el trabajo en este caso? Tenemos entonces el trabajo con estas condiciones de fuerza constante y movimiento en una dimensión. Recordamos que este escalar, el trabajo, era igual al producto punto entre la fuerza y el desplazamiento y que esto era igual al módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que formaban entre los dos vectores. Entonces dibujemos el esquema que ya hemos dibujado antes, que es un cuerpo que se está moviendo en una dirección que vamos a definir como X en el sentido positivo con una posición inicial X sub 0. Si aplicamos una fuerza que también está en el sentido positivo de X y obtenemos como resultado un desplazamiento en el sentido positivo de X también, llegamos a la posición X1, donde el desplazamiento va a ser posición final menos posición inicial, lo que tenemos es que la fuerza es paralela al desplazamiento. De hecho, el ángulo que forman es 0, el coseno de 0 es igual a 1 y por lo tanto recuperamos la expresión que habíamos visto al inicio de este análisis. Y ahora, ¿qué pasa cuando en realidad la fuerza es contraria al desplazamiento? En este caso, seguimos teniendo una fuerza paralela al desplazamiento, pero con sentido contrario. Por lo tanto, el ángulo que forman es 180 pi y el coseno de pi es igual a menos 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser menos el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento. Es decir, ahora vamos a tener un trabajo negativo, mientras antes teníamos un trabajo positivo ejercido por la fuerza. Ahora, el último caso, ¿qué es lo que pasa si la fuerza es perpendicular al desplazamiento? Y bueno, en este caso, el ángulo entre ambos vectores va a ser igual a pi medios, es decir, 90. El coseno de pi medios es igual a 0 y por lo tanto el trabajo realizado por la fuerza es igual a 0. Y la pregunta ahora es, ¿qué pasa cuando tenemos varias fuerzas sobre un cuerpo que se mueve en dos dimensiones? Ahora generalizamos entonces para varias fuerzas que siguen siendo constantes y un movimiento en dos dimensiones del cuerpo afectado por estas fuerzas. Planteamos nuestro sistema de referencia en 2D, tomamos nuestro cuerpo, damos su posición inicial con coordenadas x0 y 0 y aplicamos distintas fuerzas en distintas direcciones. No vamos a hablar de los ángulos porque vamos a hablar de la fuerza neta más que de la descomposición de cada una de estas fuerzas que estamos aplicando. Como resultado de todas estas fuerzas, el cuerpo se mueve, se desplaza en el plano a una nueva posición que está dada por las coordenadas x1 y 1. Entonces podemos escribir la fuerza total que fue aplicada al cuerpo como la suma de F1, F2 más F3 más F4. Obviamente esta suma la vamos a poder descomponer en sus componentes X e Y. Lo mismo podemos hacer con el desplazamiento del cuerpo. Podemos tomar el vector desplazamiento como una suma de los desplazamientos en X y en Y, que era lo que habíamos visto en cinemática en dos dimensiones. Teniendo entonces nuestros vectores de fuerza total o fuerza simplemente y nuestro vector de desplazamiento, podemos escribir el trabajo como el producto punto entre esta fuerza y este desplazamiento.
Utilizando las expresiones para la fuerza y el desplazamiento a las que llegamos anteriormente, podemos escribir de esta forma. Recordemos que propiedades del producto punto son que la multiplicación de dos vectores unitarios iguales, por ejemplo, xtongo punto y xtongo, va a dar como resultado 1 porque el coseno del ángulo que forman es 0, y xtongo punto y tongo va a dar como resultado 0 porque el coseno de pi medios, que es el ángulo que forman, es 0. Entonces, volviendo, vamos a tener esta multiplicación de los factores de las descomposiciones de la fuerza y las descomposiciones del desplazamiento. Esta parte es un poco latera, pero la vamos a hacer por una única vez porque es importante por lo menos hacerla una vez para demostrar que esto es verdad. Ahora con fuerzas constantes, más adelante lo demostraremos con fuerzas variables. Entonces acá se nos van a ir todos los términos con y.x y x.y, los vectores unitarios, y nos va a quedar simplemente que el resultado de este trabajo va a ser el módulo de la fuerza en x por el módulo del desplazamiento en x más el módulo de la fuerza en y por el módulo del desplazamiento en y, lo que es justamente el trabajo en x más el trabajo que realizó la fuerza en y, que lo vamos a escribir como la suma de dos trabajos independientes. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de hacer? Que nosotros podemos encontrar el trabajo que hace una fuerza sobre un cuerpo, el trabajo que hace una componente de esa fuerza sobre un cuerpo, o que hace una fuerza neta, suma de muchas fuerzas sobre un cuerpo. Todo depende de qué es lo que queremos saber y para qué. Y lo que dice la última ecuación básicamente es que el trabajo realizado por una fuerza neta es igual a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que la componen. Y ahora nos queda la parte más emocionante de todo este video. Lo que vimos en cinemática, dinámica, en trabajo, se unen en una sola cosa, que es el concepto de energía cinética. El trabajo realizado sobre un cuerpo puede ser positivo o negativo. Si dejamos caer un cuerpo, la fuerza gravitatoria aumentará su rapidez de manera constante realizando un trabajo positivo. Si ahora lanzamos el cuerpo hacia arriba, su rapidez irá disminuyendo siendo el trabajo realizado negativo. Lo anterior quiere decir que existe una relación entre trabajo y cambios en la rapidez de un cuerpo. Eso es justamente lo que plantea el teorema de trabajo y energía cinética, que es el que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a desarrollar los conceptos de energía cinética y teorema de trabajo-energía. Para esto vamos a pensar en una fuerza constante en una dirección y un movimiento unidimensional, cosas que después podemos generalizar más adelante. Para desarrollar este teorema de trabajo-energía vamos a utilizar conocimientos de cinemática, dinámica y trabajo. Desde la cinemática podemos plantear dos ecuaciones, la ecuación itinerario, que vamos a evaluar en un tiempo que vamos a llamar t sub f, y la ecuación de velocidad, que es la derivada de la ecuación itinerario, que también vamos a evaluar en un tiempo t sub f. Nuestro objetivo es encontrar una expresión que relacione la aceleración del cuerpo a sub x con el desplazamiento del cuerpo. Entonces, de la ecuación 2 vamos a despejar el tiempo t sub f. Así nos va a quedar t sub f igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido por la aceleración. Reemplazando este tiempo t sub f encontrado en la ecuación 3 en la ecuación número 1, la ecuación itinerario, vamos a encontrar la siguiente expresión. Y de esta expresión podemos notar que tenemos por un lado x evaluado en t sub f, que vamos a llamar simplemente x sub f, y por otro lado x sub 0. Es obvio que si hacemos la resta x sub f menos x sub 0, lo que tenemos es el desplazamiento del cuerpo. Haciendo eso y desarrollando el cuadrado y sumando y restando términos, vamos a obtener esta expresión en donde nos queda la aceleración a sub x como una función del desplazamiento. Y aquí, además de estar la aceleración a sub x relacionada con el desplazamiento delta x, también está relacionada con la rapidez inicial y la rapidez final del cuerpo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar algo de dinámica. Ya recordamos cinemática, ahora dinámica, la segunda ley de Newton, en donde se nos plantea que la fuerza ejercida sobre el cuerpo va a ser igual a la masa por la aceleración que adquiere el cuerpo.
Reemplazando la expresión de la aceleración en la ecuación número 7, la ecuación de la fuerza, lo que vamos a obtener es que la fuerza va a estar relacionada con el desplazamiento y con el cambio en la rapidez del cuerpo. Reordenando 7 podemos ver que podemos construir el trabajo F sub x por delta x igual a 1/2 de la masa por la rapidez final del cuerpo al cuadrado menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial del cuerpo al cuadrado. Y si recordamos el concepto de energía cinética desde el colegio, vamos a recordar que se definía la energía cinética K como 1/2 de la masa por la rapidez del cuerpo al cuadrado. Por lo tanto, lo que hemos encontrado acá es que el trabajo total realizado sobre el cuerpo es igual al cambio en energía cinética del cuerpo. Y ese es el teorema de trabajo-energía. Y hasta aquí llegamos con el estudio del trabajo cuando tenemos fuerzas constantes. En un próximo video vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos fuerzas variables. Vamos a descubrir otro tipo de energía que son las energías potenciales, como la energía potencial elástica, la energía potencial gravitatoria. Y finalmente vamos a llegar a una de las leyes de conservación del universo, que es la ley de conservación de energía. Chao.